El currículum de su larga trayectoria, para que lo conozcan quienes... Investiga el arte rupestre. Perdón, no es cierto. Es que ahora verán por qué le equivoco. Bueno, Francisco cuenta con una amplia trayectoria en el INAH, pues como investigador, ha sido investigador en el Centro INAH Chihuahua y después en el Centro INAH Puebla, donde dirige el proyecto El Arte Rupestre en Puebla, y que por cierto está ya en el tintero, ¿verdad? La publicación de un libro excepcional sobre el arte rupestre de Puebla. Ha tenido diversos cargos en el... Y ahora es miembro titular del Consejo de Arqueología. Ha desarrollado distintas líneas de investigación, todas sobre el arte rupestre en el norte de México, sobre todo en los estados de Sinaloa y Chihuahua, y después en Puebla, y sobre todo se ha orientado hacia el análisis de la estética vinculada con esta forma cultural, sobre las cuestiones del territorio simbólico y sagrado y su relación con la arqueología, y la de la historia del pensamiento arqueológico en Chihuahua y norte antiguo de México en el siglo XIX. Tiene varios libros publicados, voy a mencionar solo algunos: El arte rupestre en Chihuahua del 2002, Espejo de piedra, memoria de luz, el arte rupestre en Chihuahua 2006, y recientemente se publicó una antología de sus trabajos sobre su abordaje a la estética del arte rupestre, y así se llama precisamente Antología Arte Rupestre y Estética. Y bueno, tiene otros libros y más de 70 artículos publicados en esta área de especialidad. Ha recibido los premios INAH Alfonso Caso, mención honorífica en el 94, y el de divulgación al mejor trabajo publicado en 2007, así como también el premio Chihuahua 2000 en el área de ciencias sociales que el Instituto Chihuahuense de la Cultura otorga anualmente. Y desde el 16 de enero del 2025 ocupa el cargo de titular de la Coordinación Nacional de Arqueología en México. Entonces seguramente veremos grandes cosas para la rupestrología, lo vamos a comprometer aquí. Bueno, pues bienvenido, Francisco, muchas gracias por aceptar y hacer tiempo en tu agenda para participar. Sabemos que eres un arqueólogo atrapado en el cuerpo de un filósofo, entonces adelante. Bueno, eso es aparte, dice que de la burocracia, pero adelante, bienvenido y te escuchamos. Pues muchas gracias. Cerramos aquí, ¿verdad? Ahorita te pongo el tiempo acá. ¿Pero cierro esto? No. Perdón, ¿eh? Espérame, déjame. ¿Quieres que me quite? No. Un momentito. ¿Es esta? No, acá. Es que somos de la generación de lápiz y papel, ¿eh? Entonces, ahí vamos, ya. Aquí. Ahí ya debe. Ahorita, es que tarda un momento. Ahí está. Sí. Listo. Voy a poner el tiempo acá. Gracias. Muy buenos días. Todavía son días. Pues yo agradezco muchísimo la invitación a participar en este encuentro internacional sobre filosofía del arte rupestre.
por qué los humanos hacíamos y hacemos arte. Debo confesar que cuando empezó a fraguarse esta actividad con nuestra querida Alma, se avisoraba el cumplimiento de un sueño que se está haciendo realidad ahora, porque es la oportunidad de compartir una serie de reflexiones que a mí me parecen fundamentales para un cambio de paradigma en la manera en cómo nos acercamos a la forma cultural conocida como arte rupestre. Entonces, pues esto es, desde mi punto de vista, un momento importante, paradigmático también, de oportunidad para hacer planteamientos que me parecen fundamentales en la búsqueda de un cambio de la conciencia cósmica. Así que pues agradezco muchísimo que se haya logrado cristalizar este encuentro, de verdad lo digo de corazón, porque no es fácil, está demasiado estigmatizado el estudio del arte rupestre en México por lo menos, desde el punto de vista neopositivista, positivista, del culturalismo boasiano, en donde pues se mide, y con estas nuevas tecnologías pues peor, ¿no? Pero no hay reflexión, no hay un asunto que permita pues ir más allá del mero dato capturado desde la óptica de ese particularismo histórico, gracias a Franz Boas. Entonces hay que buscar nuevas maneras de entrarle a una discusión, y qué bueno que pues con todos ustedes que van a estar aquí, que han estado exponiendo sus visiones acerca de un arte rupestre pues monumental como es el del Paleolítico Superior, y aproximaciones filosóficas. Aquí está nuestro muy querido amigo y hermano Edgar Rodríguez, quien tiene una visión interesantísima desde la filosofía sobre esta forma cultural, y yo con intentos de orden filosófico desde la arqueología. Pues a ver si sale, ¿no? Cualquier duda, pregunta, cuestionamiento, crítica, bienvenidos, por supuesto. Ah, caray, está muy grande la pantalla, pero bueno, a ver. Si podemos bajar un poquito, porque no se ve todo el texto. Ah, sí, ya sí lo puedo bajar, mira. ¿Sí? Sí, gracias. El propósito, voy a leer y yo les pido que ustedes lean conmigo para que se concentren. El propósito de este trabajo es el de plantear nuevos sentidos de reflexión en el ámbito de lo sensible al interior del estudio del arte rupestre y desde el enfoque de lo arqueológico. La presente exposición se conforma de dos partes. La primera contiene un marco general con ciertos postulados en cuanto a la inherencia estética del arte rupestre, esto aunado a la búsqueda constante del tan necesario equilibrio entre lo arqueológico y lo sensible de su investigación. Comprendida esta no solo como proceso de conocimiento, sino también lo espiritual en el arte, ambos como un medio para la generación de conciencia en los terrenos de la educación, la difusión y divulgación del mismo. La segunda presenta un breve ejercicio que traduce la experiencia estética en términos de la apertura de lo sensible y lo espiritual, con ejemplos concretos de sitios con arte rupestre, estudiados en ciertos espacios de México, como lo son Chihuahua y Puebla, para cerrar con un video que refleja estos sentidos estéticos, además de otros subtemas. Esta parte 1 es un marco general, partiendo de la idea de que a pesar de la riqueza estética del patrimonio cultural tangible e intangible en México, o de México, la antropología de en nuestro país muy poco la ha tomado en cuenta. Esto no obstante de la importancia de sus valores estéticos. De manera muy temprana para la antropología mexicana, Anita Brenner afirmó en 1929 que, cito,
Una poderosa y cristalina corriente de vida anima los tres objetos que México elabora, objetos hermosos construidos colectivamente por manos que revitalizan el trabajo realizado por manos precedentes sobre artículos de uso material, como una vasija, objetos hermosos de uso espiritual, hechos también colectivamente, como un ídolo, una iglesia o un mural, que se disfrutan colectivamente, y objetos hermosos realizados individualmente dentro de esas dos tradiciones sintetizadas que apuntan siempre a lo humano, inteligible, patrimonio del mundo entero. Hasta aquí la cita. ¿Qué subyace en esta trascendente idea de Brenner? Subyace toda una actitud sensible que remite a la experiencia estética, pero vayamos por partes. La experiencia sensible es propiamente la experiencia estética absoluta, totalidad del mundo, en tanto que interviene la aprehensión de la intuición y la comprensión en la unidad de la percepción en la conciencia, en la cita de Álvarez. En otras palabras, es la condición de la estesis y cuya propiedad integra la apertura del sujeto y su exposición a la vida. Dicha condición es del ser vivo, que consiste en estar abierto al mundo. Al estar expuesto a la vida y al entorno, el sujeto es atraído a ciertos elementos. Para la comprensión de los orígenes de la arqueología occidental o la arqueología naciente, no puede dejar de citarse al padre y fundador de la arqueología clásica, Johann Joachim Winckelmann, nacido en 1717, fallecido en 1768. El interés por la obra arqueológica, estética y crítica sobre las artes antiguas de Johann Joachim Winckelmann ha sido grande y espectacular en su tiempo y constante, sin interrupción desde entonces hasta nuestros días. Winckelmann es una expresión típica de la apertura de la ilustración hacia los tesoros de la antigüedad, distinta y distante por su naturaleza de la apertura característica humanista y por excelencia del Renacimiento. Por otra parte, con Winckelmann comienza aquella propensión específica de la cultura alemana por una supervivencia del mundo antiguo, característica en espíritus excelsos como Lessing, Hölderlin, Goethe, Schiller, Hegel y el mismo Marx, estos últimos enamorados ambos del arte clásico, cuya lejanía hace que hablen ni más ni menos que la muerte del arte. Y también de Nietzsche. Nos dice Dyson en 1763 que Winckelmann fue nombrado anticuario del Papa, lo que lo convirtió en el árbitro supremo de la arqueología en Roma, hasta que murió asesinado. Pero su supremacía en este campo fue indiscutible al ser el organizador de las grandes colecciones clásicas de la ciudad. Pero más que como anticuario, él buscó sintetizar, teorizar y crear un nuevo paradigma para el estudio del arte antiguo. Creó un enfoque histórico y diacrónico mediante la investigación paralela de las fuentes escritas y de las obras de arte de las colecciones romanas. Le otorgó a la estética helénica el lugar de honor que todavía ocupa al intentar reconstruir el desarrollo histórico del arte antiguo. Los arqueólogos clásicos de nuestros días parten de los estudios de Winckelmann. Hijo del siglo de las luces, buscaba la verdad conciliándola con los paradigmas de la belleza absoluta de las obras clásicas, como es la de Apolo de Belvedere. Para el último periodo del neoclasicismo, Winckelmann ejerció una influencia en el campo de las artes visuales, al ser también fundador de la historia del arte. El acta de nacimiento de la arqueología moderna es su obra Monumenti Antiqui Inediti e Illustrati. Pero vayamos a algo concreto. La ignorancia y negación no argumentada de los contenidos estéticos del arte rupestre por parte de la arqueología mexicana se delata en ese neologismo cuyo título es el de manifestaciones gráficos rupestres. Ya ni ponen el nombre completo y lo ponen como MGR. Apoltronado en una supuesta justificación de base técnico-burocrática emanada de un sector de esta arqueología, la que principalmente se ubica en el INA, o sea, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los autores directos e indirectos de dicho neologismo, como Braniff, varias obras, González, 1987, Valadez, varias obras, y que las nuevas generaciones de arqueólogos que investigan arte rupestre lo han reproducido inconsciente y geométricamente,
pasaron y pasan por alto varios aspectos y sentidos del origen de nuestra arqueología occidental, ilustrada y romántica, desde el planteamiento del culturalismo boasiano. Aquí se movió un poco, pero esta es la idea que tiene que ver con el origen de esta arqueología occidental a través del anticuarismo y el coleccionismo, pasando por la ilustración, el evolucionismo, ese coleccionismo cientificante, el anticuarismo científico, la ciencia puerta abierta, el alimento del arca cultural, romanticismo, racismo, el culturalismo boasiano y sus orígenes románticos, se apoltrona para no irse nunca más, al parecer, porque lo que hacemos ahora es enumerar una serie de datos, medirlos, cuantificarlos, pesarlos, pero no hay reflexión. Y esto pesa demasiado para el desarrollo de una ciencia que es social como la arqueología. Manuel Gamio, padre de la antropología mexicana, consideró de manera muy temprana, en 1916, que el arte arqueológico era calificable de estético o antiestético según juicio o prejuicio elaborado al respecto. Permeado esto de la indefinición y del poco conocimiento de lo arqueológico artístico. Lo artístico, según él, depende de nuestra estética, sin que debería despojarse al objeto de los pueblos del pasado, de lo artístico, lo cual depende de nuestra estética. Lo escribió y lo publicó en Forjando Patria, un libro importantísimo, como el estudio integral de la población de Teotihuacán, también otro. Por algo es el padre de la antropología mexicana. Es una posición que emana de la estética occidental del presente al pasado, sentido que busca dignificar las obras creadas por los pueblos pretéritos y que desde la óptica de Gamio, estos son dignos de ser tratados y respetados. Y pregunta, ¿se puede experimentar emoción artística ante un arte, como el prehispánico, cuyas manifestaciones aparecen por primera vez ante nuestra vista? Es aquí que Gamio concluye que la emoción que se experimenta es una emoción estética. Esta emoción estética no solo la ligo con la experiencia estética, sino también con lo espiritual del arte. En cuanto a la experiencia estética al respecto del cuerpo del arte rupestre, esta se halla ligada al proceso de conocimiento, la que deriva, o sea, la experiencia, no exclusivamente del contacto con la materialidad de la forma gráfico rupestre, sino también con todo lo que la envuelve, incluidas sus relaciones internas y externas del contexto general y específico, morfológico, geomorfológico, específico, arqueológico, etnohistórico, etnográfico. Es decir, que el arte rupestre no puede entenderse si no está en su contexto, así como el tigre no puede concebirse como tigre si no está en la selva. Y esa experiencia estética pues tiene una vinculación entre el sujeto, que es el ego, y el objeto, que es el arte rupestre, produciéndose efectos emotivos, tomado este término de Katia Mandoki, donde no solamente es esa estética kantiana de placer y belleza, sino también pues lo grotesco tiene que participar en esa producción de efectos emotivos. ¿Qué es lo que se siente frente a una forma cultural como la graficada en matriz rocosa? Es una cuestión que aquí se plantea de manera esquemática, ¿no? Finalmente, comunicar que para el estudio del arte rupestre es fundamental la conciencia de que el proceso de conocimiento está determinado por la sensibilidad. Sin sensibilidad ningún objeto nos sería dado y sin entendimiento ningún objeto sería pensado. Y en cuanto a lo espiritual en el arte, comentar brevemente a través de Vasily Kandinsky que la espiritualidad está ligada a lo interno de quienes crean obras de arte vinculadas con el principio de la necesidad interior. Determinada esta, a su vez, por tres necesidades místicas. Uno, la expresión propia del artista, que es la personalidad. Dos, el artista es producto de su época y por lo tanto la expresa. Tres, el artista expresa lo que es propio del arte en general, es decir, lo que es puramente artístico, inherente a todos los seres humanos, pueblos y épocas que se manifiestan en las obras de arte del artista en cualquier nación y época. Escrito esto y publicado en el libro de lo espiritual en el arte, de Kandinsky.
Pero también esa espiritualidad, en el caso concreto del arte rupestre, se halla ligada con el territorio simbólico y sagrado en donde se encuentra esta forma cultural. Los lugares y sitios sagrados legitiman al arte rupestre que lo contienen y viceversa. Es un tema complejo que amerita, por supuesto, otro espacio y otro tiempo. Pero todo esto, que es lo estético, la experiencia estética, la incidencia de la misma en el proceso de conocimiento, la sensibilidad y espiritualidad, son elementos fundamentales para la difusión y divulgación del conocimiento generado a través de su estudio. La parte 2, la experimentación estética y espiritual. Todos los territorios que han sido escenarios de actividades humanas del pasado, le hace sitios arqueológicos, que se manifiestan desde una punta de proyectil hasta los grandes centros urbanos como Teotihuacán, son sagrados y simbólicamente reflejan una espiritualidad que tiene que ver con el hecho de conmover al ser percibidos con el corazón, más que con los sentidos racionalmente estructurados. Y es aquí donde la sacralidad se une con la sensibilidad y eso, en suma, es la experiencia estética que bien se vive cuando se ha abierto la mente y más aún el corazón. Es lo interno lo que gobierna la experiencia más que la exterioridad, aunque se muestre paradójico. Esto de alguna manera funde el sujeto con el objeto. No es el arte rupestre y yo. Soy arte rupestre y él soy yo. Clave fundamental para la comprensión de una forma cultural que ha sido racionalmente estudiada. Candelaria, Chihuahua. Huecos, burbuja, motor de la vida, explosión viviente y a su vez resguardo milenario y eterno. Así, la lección está aprendida. Las sociedades nómadas que menos han tenido son las que más se han integrado al mundo, ese que reconocieron a través de su transhumancia constante. Pies seguidores de los ciclos estacionales, temporadas determinantes para ver sus recorridos y su supervivencia, pies que han acariciado el mundo como nunca más ha vuelto a suceder. La permanencia del nómada fue solo la suficiente. No desangraron la tierra ni tomaron de ella nada más lo necesario. Y aún más, con ofrendas gráficas que tatuaron la roca, agradecieron a la madre tierra lo que les dio, permitiéndoles vivir en armonía. Candelaria, conjunción plena de luz y materia pétrea, espacio que se funde para formar una sola línea en el horizonte y que acaba por elevarse verticalmente, proyectándose hacia el fondo de cada hueco burbuja, espacio en el que se produce el movimiento eterno de los rebaños y de los cazadores que los azuzan. En estos huecos burbuja se recrea un tercero, aquel que les dio vida, el artista, el pintor chamán, el generador de actos propiciatorios para atraer el alimento, el agua y la vida, máquinas burbuja, burbujas utero, matriz que en conjunto forman una sola gran burbuja, Candelaria. Samalayuca, Chihuahua. Cientos de figuras representan manos humanas que se aferran a la vida roca, lanzaderas o atlas que sufragaron como herramienta de caza y de guerra las necesidades propias de la supervivencia de los nómadas y seminómadas, seres humanos de distintas formas y tamaños, serpientes, borregos y marrones, plantas, puntas de flecha, soles, lunas, estrellas, círculos concéntricos y peyotes. Samalayuca, desierto de Chihuahua. Todos, en suma, construyeron un discurso que desemboca triunfalmente en la escena que representa a seres humanos tomados de la mano, en asociación con el zigzag horizontal. Hay una conjunción que se muestra en uno de los frentes más impresionantes de Samalayuca y que simboliza la unidad y hermandad de la humanidad tomada de las manos, develada por el zigzag eterno que se encuentra muy cerca y debajo de los antropomorfos unidos por sus manos. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces no hay diferencia entre esta escena y la figura excelsa. Muestra la capacidad de abstracción y de amor por el universo. Discurso en roca que decanta al cosmos.
Se movió la foto. Bueno, no sé qué dice. Cueva de las Monas, Chihuahua. Burbuja enorme que flota cuando uno está en ella. El tiempo se detiene y las ataduras de lo establecido se rompen, expandiendo las sensaciones de una manera infinita. Comprendo que somos parte del universo, contenido en esta cueva y en nosotros mismos. La armonía es absoluta cuando se le contempla. Estar ahí es como volver al seno materno, en donde nada importa, nada preocupa, todo está bien y fluye al ritmo del universo. Esa es la Cueva de las Monas. Manos de bruja, Puebla. Al ver tantas manos en negativo, uno se siente atrapado. Un vértigo aparece al ver tal cantidad de ellas danzando alrededor de uno. Estuvieron ahí seres humanos iguales a nosotros. De otro tiempo, aventaron los pigmentos con pajillas, popotes, estarcido tejedor con el que se rendía tributo a la vida y a la roca. En rojo, negro y amarillo, los dedos y palmas se inmortalizaron. Son fotografías que condensan a toda la humanidad. Su delicadeza es insuperable. Cada una de esas improntas cobra mayor fuerza en su conjunto y se hermana con las manos al negativo del río Pinturas en Argentina. Fue un acto devocional a la vida, a las entidades y a la roca misma al ser plasmadas con fuerza para que nunca más se fueran. Fue un juego pletórico de luces y sonidos. Manos de bruja porque la chamana actuó con sus manos para la curación y la adivinanza. El rito de paso, infancia, adultez, es un lugar sagrado envuelto en el territorio simbólico que lo cobija, que le da sentido. De ese lugar depende la humanidad entera, de eso nadie se ha dado cuenta. Tomarse de las manos es vital para la unidad requerida. Manos de bruja, tabla de salvación que ha pasado desapercibida. Altar de Carraco, Puebla. Metralla de petrograbados en un frente inmenso, seres humanos, animales, caras, vulvas, máscaras, altar de lluvia, maíz, mujer, hombre, maíz, y una mano graficadora que rubrica, entre otros muchos diseños. Desorden, orden y concierto en las figuraciones asentadas, explosión de gráfica que aterra, que calma, que subyuga. Un chipetote que gobierna al sol del solsticio de invierno, un mascarón que hace mancuerna con chipe para llevar al visitante al inframundo llenándolo con la vitalidad que da el maíz. Es un discurso caótico, pero que en su conjunto revela fuerza estética como pocos sitios la poseen. Uno se ve inmerso en un cielo de formas grabadas que son incoherentes con la cosmovisión de sus creadores. El temor es constante ante el peligro de quedar enmarañado dentro del entramado sutil de las figuras. El lugar se ha cubierto de nuevo, pero sus formas han penetrado las entrañas de quienes logramos ver las formas a una profundidad considerable en el foso. Cueva del Músico en Puebla. Cápsula portal multidimensional. Esa es la Cueva del Músico. Uno entra a ella y no sale nunca más. Nos atrapa secularmente sin tiempo. La emoción rebasa fronteras. ¿Cómo ha llegado hasta nuestros días ese remanente de un pasado que se materializa en débiles pigmentos? No lo sabemos, pero ha llegado incólume, con el estoicismo propio de los guerreros que están a punto de entrar en la batalla. Cerro El Tomillo, Puebla. Una fuerza brutal emerge del encontronazo cosmogónico entre la entidad águila y el ocelote. Con esa misma energía aplicada para su encuentro, se dirimen los asuntos del universo. Es el bloque central del que posee la mayor intensidad capturada por el creador artista, quien logró una expresividad que va más allá de los confines de una imaginación que se desborda en quien lo observa. La atmósfera luminosa que se genera a partir de los elementos grabados que están en esta gran roca se encuentra en cada una de las plumas, garras y colmillos de las entidades nombradas. Se hizo sacrificio humano y se punzaron orejas y penes a favor del universo. Cerro de los Judíos o Piedra de los Judíos en Puebla. Ahí habita el demonio, por eso el nombre de los judíos, que se asocia a todo lo que es contrario al cristianismo. La emoción embarga al estar frente al bloque rocoso con petrograbados,
por lo imponente de su tamaño. Su ubicación en la parte alta del arroyo contribuye también con el asombro del visitante. El personaje único y central ha sido investido como señor principal y eso es motivo de conmemoración. La escena representa el acto de legitimar el poder. Cueva de Monticelli, Guaitamalco, Puebla. Lluvia, maíz, tierra, cielo, todos los mantenimientos representados en la cueva de Monticelli, exacerbados por el jicuri y sostenidos por el sonido de su raspa, absoluta dispersión de los sentidos, del ser, del gran espíritu, entrada vaginal al inframundo donde uno es nada o se es todo con todos. El ego se funde con el resplandor de la boca rocosa. No somos nada si de ego se trata. En ella se acaban las necesidades creadas de reconocimiento, del deseo, de los apegos a la materialidad corpórea o al de las bagatelas que se adquieren por imposición de la sociedad de consumo y un rechazo tenaz a la fútil acumulación monetaria. Se redimensiona el sufrimiento y se le ubica en la impermanencia. Al dolor, que es inevitable, se le atenúa con la sonrisa del universo. Y a cambio sobreviene un amor infinito, inconmensurable, que abarca todo y lo penetra. Fundirse con los petrograbados de Monticelli es nacer y permanecer en una nueva relación interna. Intensidad estética apreciable en el conjunto de paneles y bloques que se hallan al interior del abrigo rocoso, con figuras grabadas y pintadas de seres humanos, animales, plantas y dioses. Armonía que se integra simétricamente a la partitura musical con la que danza la matriz rocosa. Soporte de los petrograbados pintados. El observador es traspasado por esa fina capa de piedra. Se incrusta por siempre en su interioridad. Lo colma de luz y paz infinitas, asegurándole un lugar en el espacio granítico. Él también es graficado con el cántico que el mitote alienta y bendecido por el peyote que sana y reconforta la existencia. I have worked for many years studying rocks art in the northern part of Mexico and the southwestern United States. Recently, I started studying rock art in the central eastern Mexican state of Puebla. I have found that some of the paintings in Puebla are similar to those in the northern areas mentioned, which suggests that there was cultural interaction between the people in those areas, specifically in the form of shared iconography. I moved to Puebla 9 years ago, after working in Sinaloa and Chihuahua for 25 years. It was difficult to let go of the stereotype of the Chichimeca, knowing that the Mesoamerican culture is predominant in Puebla and other parts of Mexico, due to an ethnocentric perspective. Rock art is often overlooked in favor of other aspects of Mexican culture, both among the general public and within the field of archaeology, but it is nonetheless an important part of the country's history. Human migration is a process of carrying cultural traits and ideas from one place to another. This can be done through diffusion, or by more direct means such as drawing or photography. Human migration is a physical movement of displacement, but it's also an act of carrying valuable languages and ideas without any extra weight. Diffusionism generates an imaginary parallelism between distant spaces. When you hear a word, you usually think of an image to go along with it. For example, if you hear the word hand, you might think of the image of a hand. But when you see a hand drawn or photographed, it becomes a more permanent image. In the same way, ancient people would take pigment and make an imprint on a rock to eternalize a hand image. Drawing or photographing a natural form such as a hand gives it a permanent place in the universe. With the experience and information that I have obtained during more than 30 years of researching rock art in various regions of Mexico and the southwest of the United States of America, I have discovered that this material culture is diverse both in time, culturally, and in spaces or regions studied that contain it, but in addition to the fact that it is not uniform, it responds to diverse cosmovisions that are expressed in the cult of the cloud, the rain, the rainbow, to water, land and corn, agriculture, and not only this, it also reflects trends or influences such as, for example, the butterfly hairstyle of the marriageable women of the Hopi group of the southwestern United States of America that is also present in the spaces or Mexican regions of Chihuahua and Puebla.
The first of those regions in northern Mexico is northern Sinaloa. In it I recorded, at the site of San Vicente, the figure called Tlaloc Hornada Magoyan, which is actually a white cave painting with a trapezoidal head, large eyes, and a body with internal staggered designs known as a blanket design. This Tlaloc, which is not exactly the same as the one in Mesoamerica, is a spiritual entity related to water, rain, and clouds. For the second region, that of Chihuahua, another Tlaloc Hornada Magoyan is presented in petrogravure at the Samalayuca site, and in painting at the Park Loto site. For the third region, which is the southwestern United States of America, this same specific form is shown at the Hueco Tank site in Texas and the Three Rivers site in New Mexico. A great discovery in recent years has been this same figure for the fourth region, which is Puebla, and it is particularly the Cueva de los Muncos in the Sierra Norte of Puebla and the Tejalpa site in the south of the state, both with that sort of spiritual entities expressed in the cultural area of Mesoamerica. In our case study, this question has already been answered with the example of the Tlaloc Hornada Magoyan. But this is also reinforced by the presence of the intermediaries between human beings and the gods, the makers of rain clouds that are the Cachinas of the Pueblo Indians, Hopi and Zuni, and that are represented in rock art in Texas, United States of America, specifically on the Hueco Tank site. Similarly, there are Cachinas in Puebla, Mexico, at the Altar de Caraagco site located in the Sierra Norte of Puebla. And in that same sense, there are other examples in the region studied with the representations of the Huichol crosses or eyes of God both in Sinaloa, Chihuahua, and Puebla, in addition to the horned snake with and without a corn collar and the specific forms of the grains of this plant in Sinaloa, Vialacaway, Chihuahua, Arroyo de los Monos, Texas, Fort Hancock. In Casas Grandes ceramics from the Middle Period in Chihuahua, 1060 to 1350 AD, in Puebla, the Cueva de Lencho Diego and Tejalpa. And the specific figure known as the rain altar, it is presented in the form of a hat, with bird wings, with and without raindrops. The figures of the corn plant, that of the bird perched on this plant and the man corn, are specific forms that are represented in Three Rivers, New Mexico, and Altar de Caraagco, Puebla, graphic elements also related to water, earth, rain, clouds, and corn. Vital aspects for the development of the agricultural peoples of Mexico and the southwest of the United States with their own activities that intensified from the year 1000 AD. Today, studying rock art is very relevant because not only do we come from it, but because it has saved us by bringing us to this precise moment and recreates us on the planet as an intelligent species. The four regions that I have studied present a series of very important examples of what has been said. The first is the association between anthropomorphs and zoomorphs with three fingers or phalanges and rectilinear or quadrangular figures, such as the sites of Durango, Mexico, Cueva Pinta, border with Chihuahua, Sinaloa, Cerro El Cochi, and Puebla, Tejalpa. This association is possibly the expression of a code that is integrated into the Ute-Nahua or Yudo-Aztecan linguistic trunk. The last element is the representation of Hopi women from the southwestern United States with butterfly or side bun hairstyles, and its influence or fashion for this form of hairstyle is clear because it appears both at the Rincon de los Apaches site in Chihuahua and in San Pablo Amaltepec in Puebla, both in Mexico. The latest discoveries made by our research in the south of Puebla, in the Tejalpa site and in the Sierra Norte of Puebla, are rather surprising, since the representation of the cactus called peyote, Lophophora williamsi, has been verified both in painting and in engraving on rocky surfaces from sites such as Cueva de los Muncos and Monticelli Huaytamilco, the latter with a peyote represented with one of its segments bitten off. Peyote contains mescaline, a psychotropic substance that has been traditionally used since ancient times in religious and healing ceremonies by indigenous groups in the southwestern United States and western and northern Mexico. In Chihuahua, for example, there are two very important sites with cave paintings of peyotes represented in profile and in plan. This is the case of Cueva de las Monas and Canada El Café, with one of its peyotes bitten as well. This cultural manifestation refers to the non-existence of borders in the past, to human migration and to the commercial exchange of ideas and worldviews between the peoples that existed before the arrival of the Europeans in this northern part of the American continent. In rock art,
There are specific figures that are the same as those that exist in many parts of the world, examples of which are spirals, concentric circles, straight lines, human faces and hands, complete schematic anthropomorphs, zoomorphs and phytomorphs, as well as luminaries such as the sun, the moon, the stars, and the comets. However, in each space, time, and culture, these acquire diverse and different meanings because each of the contexts gives them a different meaning. Finally, the study of rock art in our times has become more important. It is a mirror through which we see ourselves reflected, so it is vital to preserve it, study it, and recreate it artistically for the good of ourselves and future generations. Ahora, así. Muy bien. Pues no te vayas, no te vayas. Como ven, para estudiar el arte rupestre necesitamos a los arqueólogos, a los filósofos, a los poetas, a los artistas. Te agradezco de verdad, personalmente, yo creo que te agradecemos todos esta aproximación estética, emotiva, espiritual, porque esto abre puertas, ¿no? Entonces, estamos conteniendo un poco las preguntas para el final, entonces vamos a seguirles reservando, pero de verdad te agradecemos mucho, de verdad a mí me ha conmovido mucho este análisis reflexivo, emotivo, profundo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues un fuerte aplauso a Francisco Mendiola, por favor. Gracias. Y pues vamos a pasar con nuestro siguiente invitado. ¿Dónde está nuestro siguiente invitado? Ya acá está. Adelante. Pues también aquí tenemos a un filósofo y artista también. Entonces, en lo que lo voy presentando, acá está el artista. Muy bien. En lo que lo voy presentando, van a montar unos dibujos o un dibujo que tienen preparados también pues para enmarcar su presentación y para que pues vayamos viendo esta vinculación multidisciplinaria. Y bueno, pues voy presentando a Edgar Fernando Rodríguez Aguilar. ¿Cómo te dicen más, Edgar o Fernando? Edgar, perfecto. Bueno, Edgar es licenciado en Sociología por la UAM, tiene estudios de Etnología en la ENA, maestría en Sociología Política por el Instituto Mora, maestría en Filosofía por la UNAM, doctorado en Filosofía por la UNAM. Tenías mucho tiempo, ¿verdad, Edgar? Estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido profesor en diversas universidades y desde 2008 es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que tenemos también muchos alumnos conectados de la UACM. Muchas gracias. Su línea de investigación se encuentra enmarcada en una hermenéutica crítica de la modernidad. En la actualidad se encuentra terminando un libro que consta de una reflexión sobre el arte rupestre desde el horizonte de la filosofía, el cual forma parte de un proyecto más vasto que versa sobre una hermenéutica del acto sacrificial. Entonces, pues también, como anillo al dedo, nos cae aquí tu presencia, Edgar. Entre sus libros publicados se encuentran Los escritos de juventud de Hegel, Prolegómenos al sistema hegeliano y Vuelta al laberinto de la modernidad. Entre sus artículos publicados, algunos títulos destacados son De la animalidad sagrada a la divinidad humana, comentarios sobre las pinturas rupestres del Paleolítico Superior desde el punto de vista de Georges Bataille, El mundo moderno, el expansionismo europeo y la domesticación del pensamiento salvaje, El desgarramiento de Leviatán, Georges Bataille y el arte de la soberanía,
la mudanza de sí como base para la comunidad humana, política y estoicismo en la ética de Spinoza. No nos vas a hacer examen, ¿verdad? Cuando acabes. Tras nuestros mundos perdidos, secularización y crisis en el conocimiento del pasado, que fue publicado en la revista Cronotopos, que ya les hablaremos mañana un poquito de la revista Cronotopos, y Max Horkheimer, ¿cómo se pronuncia? Horkheimer, y la dimensión teológica de la política, entre otros. Entonces, bueno, los dejo en buena compañía con Edgar para que nos lleve hacia los límites filosóficos del arte rupestre. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues yo quiero comenzar agradeciendo a los organizadores, agradeciendo a Alma Vega por su trabajo, por la posibilidad de llevar a cabo este primer encuentro entre la filosofía y el arte rupestre. A mi gran amigo Francisco Mendiola también, pues en buena medida gracias a él estoy aquí sentado este día. Y a mí me parece que esta es una apuesta muy valiosa en función de comenzar a establecer los vínculos, no solo entre las distintas disciplinas, sino los vínculos entre temas que me parece que son fundamentales en momentos como el que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, el vínculo entre la filosofía y el arte rupestre me parece una de estas posibilidades, en realidad, para que representan un camino o la apertura para un tiempo y un espacio para pensar, ¿no? Para pensar. Me parece fascinante el hecho de que el arte rupestre ha estado presente en el pensamiento de muchos filósofos. Y la Escuela Mexicana de Filosofía es un gran ejemplo, ¿no? Reflexiones sobre el arte rupestre encontramos en el maestro Caso, en el maestro Vasconcelos, por supuesto, en la maravillosa obra de Octavio Paz. Ahí están todas sus reflexiones sobre el arte primitivo, en aquel momento en el que André Breton envió un cuestionario a aquellos que consideraba los intelectuales más importantes de la época en todo el mundo. Llegó a Paz ese cuestionario diciendo, ¿qué opina usted acerca del arte mágico de la prehistoria? Y ahí, pues, Paz también ofrece algunas de sus comentarios. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo cambié un poco el título, amplié el título de esta ponencia. El título es El despertar humano en la prehistoria. Apuntes sobre las pinturas animales en el arte rupestre de la franja franco-cantábrica desde la ontología y la antropología filosófica de raíz fenomenológica. Y quisiera comenzar con un epígrafe, pero antes del epígrafe agradecerle a mi querido amigo Julio. Es un gran estudiante de filosofía y es un gran pintor, y él pues realizó los dibujos que ustedes van a ver aquí a propósito de las pinturas en las cuevas, ¿no? Así como esa obra que está montando ahí, que es la Sala de los Toros de la Cueva de Lascaux. Bueno, muchas gracias, Julio. Quiero comenzar con un epígrafe de este gran intelectual alemán del siglo XIX, que es Goethe. Dice así: a mí, personalmente, me gustaría renunciar totalmente a la palabra y, como la naturaleza orgánica, comunicar cuanto tenga que decir por medio de dibujos. Termina la cita. ¿Por qué los humanos hacíamos y hacemos arte? Es una de las pocas preguntas vivaces que quedan aún en pie. El estudio del arte rupestre, sobre todo del más antiguo, apremia en una época como la nuestra, caracterizada por un extravío consumado, en virtud ya no solo de descifrar los contenidos específicos de determinadas obras,
ni de recrear las formas de vida de quienes las crearon, sino de escuchar, a través de los ecos que esas obras desprenden, lo que tengan que decirnos sobre nosotros mismos. Más que como objetos de estudio a los que impongamos nuestras explicaciones, resulta significativo aproximarnos a las obras de arte de la prehistoria con la intención de interpelarlas en busca de respuestas acerca de quiénes somos, acerca de qué es aquello que representa lo más propio de nuestra naturaleza humana, aquello que nos distingue del resto de las criaturas vivientes. Así, no es la acumulación de conocimientos lo que nos guía tras lo primitivo, sino un ánimo auténticamente antropológico por redescubrirnos y quizá recuperarnos a nosotros mismos. De acuerdo con Georges Bataille y Maurice Blanchot, podemos considerar a las cuevas paleolíticas como recintos en los que se dio lugar a las primeras fiestas de la humanidad. La fiesta suspende el tiempo de los quehaceres cotidianos y nos libera de toda labor determinada por el apremio de la conservación, propiciando un ambiente de amplitud donde el hombre no solo se reencuentre consigo mismo, sino en el que pueda ir más allá de sí. A la fiesta se acude, al margen de los esfuerzos que la sobrevivencia demanda y de las vicisitudes de la vida, en virtud de afirmar de manera rotunda la existencia del mundo, así como la comunidad de vida en la que el hombre se encuentra con el resto de los entes. En el arte rupestre del Paleolítico Superior encontramos las huellas más antiguas que nos hablan de la presencia del ser humano en el mundo. El gran valor que posee reside no solo en que se trata de la primera forma de expresión humana, sino en ser un vehículo que nos lleva a advertir la existencia de una experiencia originaria en la que se gesta lo más propio de la naturaleza del hombre. Las obras de la prehistoria son el resultado de aquello en que se realiza y encuentra cumplimiento lo que hace de nosotros los seres humanos que somos. La posibilidad de reparar en la existencia de las cosas en tanto que cosas, de maravillarnos ante la presencia de lo que es y afirmar, desbordantes de júbilo, el acaecer mismo de la realidad. Esbozadas dentro de las profundidades abismales de los úteros pétreos de la Gran Madre, hundidas en un silencio sin fin, las pinturas rupestres están revestidas de una profunda significación, pues en su realización, una especie animal, liberándose de las determinaciones meramente biológicas de su ser, da el salto a la eclosión del existir, a ese estado de abierto que nos caracteriza precisamente como humanos. El arte rupestre prehistórico es, pues, el acontecimiento en el que se hace patente el devenir humano del hombre. Número 1. La época de la Gran Caza. Mircea Eliade considera, cito, que el hombre es el resultado de una decisión tomada en el comienzo de los tiempos, la de matar para poder sobrevivir. Termina la cita. No cabe duda de que la caza pasó a ocupar el primer plano en la obtención de alimentos, con la cual la relación entre el hombre y los animales se hizo más que estrecha. Desde el punto de vista de la antropología de la cultura, más allá de la apertura alimenticia, que el paso de la recolección y de comportamientos cleptoparásitos a conductas cinegéticas proporcionó como medio de adaptación al entorno tras los cambios sufridos en el ambiente con la última glaciación, la instauración de la cacería da lugar a una gran gama de posibilidades simbólicas a partir de las cuales el ser humano se vincula con el mundo. Algunas de ellas parten de la solidaridad mística, como la llama Eliade, en que el hombre se encuentra con el animal a partir del hecho de compartir la misma sangre. Sin embargo, desde una perspectiva fenomenológica, como la que adoptamos aquí, el encuentro entre el cazador y su presa nos brinda una vía de comprensión acerca de la manera en que el ser humano se abrió camino hacia una experiencia plena de la realidad, de la cual las pinturas de la época dan noticia. Sin lugar a dudas, la adaptabilidad al entorno, proporcionada por la cacería, configuró una peculiar manera de comprender el mundo y de relacionarse el ser humano con los entes. En este contexto, de modo inmediato, habitual y cotidiano, el animal hace frente al cazador, encubierto con el velo representacional del recurso alimenticio. Si concebimos la noción de verdad, como lo concibieron los griegos,
como aletheia, los entes se hacen patentes de distintas maneras, de acuerdo al modo como, en su aparecer, se desocultan ante el hombre. Así como hay formas de desocultamiento que consisten, dice Heidegger, en un permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra por sí mismo, termina la cita, hay otras en que más bien el fenómeno es disimulado, pues existe, como dice el autor alemán, la posibilidad de que un ente se muestre como lo que no es en sí mismo. El velo impuesto por el cazador al animal, a instancias del apremio de conservación que hace del hombre una bestia más entre las bestias, impide a la presa mostrarse como algo distinto a un mero medio de satisfacción. La capacidad representacional del hombre implica una potencia objetivadora capaz de recubrir el ser originario de las cosas, haciéndolas pasar por algo que, de acuerdo con su propio despliegue y libre espontaneidad, no son. Así, el cazador encubre la presencia natural del animal al distorsionarla con sus propias intenciones. Guiado por el afán de conservación, el hombre aprendió a matar para sobrevivir. Castigado por el yugo de las necesidades, hizo del animal una presa, un recurso al servicio de su satisfacción. Voy a interrumpir a nuestro ponente para pedirle a la gente que está en Zoom que cierre sus micrófonos, por favor, porque está entrando mucho ruido. Disculpen la interrupción. Bueno, continuamos. Gracias. La cacería, en su momento una práctica por completo novedosa, gracias a la cual asegurar la continuidad de la especie, asentó una relación vuelta familiar entre el hombre y el animal, en la cual éste comparece ante aquel como recurso disponible. La relevancia que el animal posee para la vida humana en las épocas de la gran caza se hace evidente en la profusión de imágenes que pueblan las cuevas paleolíticas. Algunos ejemplos los encontramos en Peña de Cándamo en Asturias, La Pasiega en Cantabria, Nió en Ariège y Lascaux en Montignac. En ellas vemos animales huyendo, algunos de los cuales han sido alcanzados por las armas del cazador. ¿Qué nos sugieren estas imágenes? De acuerdo con nuestra propuesta interpretativa, los animales pintados en las cavernas no constituyen representaciones de cacería, ni son herramientas simbólicas inscritas en prácticas mágicas por medio de las cuales diezmar a los ejemplares reales al exterior de las cavernas. No se trata de símbolos relacionados con fenómenos astronómicos, no son explicaciones de la realidad a partir de códigos cifrados, binarios o no, ni la expresión de mitos originarios. Las imágenes proyectadas en las paredes de las cavernas son, antes que nada, la revelación de una visión. Un útil, dice Heidegger, no es rigurosamente nunca. En la relación utilitaria con la presa, el soporte natural de la presencia permanece ausente. La mirada del cazador, obnubilada por el instinto, es insuficiente para alumbrar las cosas en el libre despliegue de su aparecer. Pero el humano se caracteriza por ser un ser ávido de realidad. La edificación de un mundo artificial técnico y su desarrollo digital informático en la época de la modernidad tardía, el cual nos emancipa de manera cada vez más alarmante de nuestra experiencia directa del mundo, representa una atrofia en la historia de la humanidad. La historia de las culturas, desde el origen del hombre hasta finales de la Edad Media tardía, da cuenta del gran abanico de concepciones del mundo y prácticas rituales, por medio de las cuales el ser humano busca estar más presente en el presente, intensificando su experiencia de la realidad. Así, en los albores de la historia, impulsado por lo más auténtico de su existir, exhortado por el entusiasmo visionario de su mirada, el cazador recupera la presencia primordial del animal. En el acto de matar, al lado del interés vital que guía la caza, pero desligado completamente de él, el cazador descubre una dimensión profunda de la realidad. El carácter rotundo del acto lo lleva a vislumbrar al animal como algo más que una fuente de alimento. La cacería implica una importante afinación de la percepción. Su contemplación prolongada de los animales, la concentración y mirada atenta, le permiten al cazador despojar a las cosas
del velo que oculta su profundidad. Finalmente, la agonía y la muerte de la presa le develan su presencia primigenia. La indiferencia frente al recurso desaparece ante el resplandor de la vida que ha sido diezmada. El carácter objetual impuesto por el hombre, el ropaje utilitario con que viste al animal cuando se le aproxima a partir del provecho que puede obtener de él, cede ante la singularidad radical de la víctima. En el mismo acto de cazar, la actividad vital es excedida por una pasividad admirativa de la que solo el ser humano es capaz. A los ojos del cazador, el animal aparece, se muestra en su unicidad como realidad presente en su ser aquí y ahora. Este aparecer es una verdadera ontofanía. Cito a Henri Bergson. Las cosas siguen siendo las mismas, pero son descubiertas de otro modo, desde una mirada más desprendida de la vida, a partir de una manera, en cierto modo virginal, de ver, oír o pensar que las percibe en su pureza original. Descubierto el animal en su presencia prístina, la lanza da paso al pincel. Así es como podemos apreciar al caballo de la Bastide en los Altos Pirineos, a los ciervos de Lascaux, a la cabra de Meaux, a la cierva del Pendo en Cantabria y al bisonte de Font-de-Gaume en la Dordoña, entre otros. En imágenes como estas, la producción humana se erige en arte, pues como dice Martin Heidegger, su esencia reside, cito, en que lleva a la obra las posibilidades ocultas de lo ente, haciendo por ello, por vez primera a los hombres, videntes para lo realmente existente, en lo que ellos se mueven a ciegas. Termina la cita. Descubierto en su desnudez primordial, desobjetivado, al animal le es restituido su carácter de cosa. En su aparecer desde sí mismo, mediante una vida propia e irracional que se opone a las intenciones humanas, el animal es portador de un valor intrínseco, desvinculado de toda finalidad externa a él. Vale porque existe, vale porque es real, vale porque es. A diferencia del objeto, la cosa se encuentra iluminada por un aura de sacralidad, desprendida de su acontecer mismo. Sin por qué, se manifiesta plenamente en el libre despliegue de su existencia. De acuerdo con la filósofa española María Zambrano, la cito: el carácter sagrado de las cosas, de la naturaleza, es su realidad misma. Los caracteres de lo sagrado son los caracteres de la realidad tal como lo sentimos espontáneamente. Termina la cita. Sin la ontofanía del animal, cualquier relación devocional, cualquier forma de comunicación e intercambio con él por parte del hombre, resulta imposible. 2. ¿Quién es el pintor paleolítico? Para profundizar en la comprensión del arte rupestre de la prehistoria, es necesario penetrar en una esfera de experiencia que es anterior a todo pensamiento representacional, en esa zona virginal de la mirada que, al descubrir las cosas en la amplitud y la profundidad, en la temporalidad y la intensidad que les son inherentes, le permite al hombre ver el mundo en el milagro de la primera vez. A este deslumbramiento visionario responden las creaciones artísticas paleolíticas. No nos es dado saber si el pintor de las cavernas y el cazador son la misma persona, tampoco si estas personalidades coinciden con la del mago o el chamán. Cualquier posibilidad es viable en la medida en que, en su propia actividad, cada uno de ellos es tocado por la experiencia del asombro. El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein describe al asombro diciendo: es la experiencia de ver el mundo como un milagro. En su obra dedicada a describir la naturaleza proposicional del lenguaje, escribe, cito: «Cómo sea el mundo es del todo indiferente para lo más alto». Termina la cita. Más allá del lenguaje, que describe los estados de cosas o hechos del mundo, se encuentra una experiencia exclusiva del ser humano en tanto que humano, basado en la capacidad percipiente de la mirada. De acuerdo con ella, lo relevante no se encuentra en las distintas maneras como se configuran los hechos dentro del entramado de la realidad, sino en el acaecimiento mismo del mundo como mundo.
a diferencia de los hechos que se dan en el mundo, de los cuales y sin ambigüedad el lenguaje puede hablar, describiéndolos en sus respectivas posiciones lógicas, el acontecer del mundo pertenece al ámbito de lo indecible. Pero su inefabilidad no implica su inexistencia. A la luz de la mirada humana, el mundo acaece. Sin nada que se pueda decir, en determinados momentos de su existencia, el hombre se encuentra absorto ante la presencia de lo real. Humana es la mirada despierta ante el acontecimiento de la realidad. Ahora bien, la capacidad percipiente y admirativa del ser humano no se agota en la presencia positiva de los entes, ni del mundo como totalidad. Una vez sobrepasada la dimensión utilitaria del objeto, el ser originario de la cosa hace frente a la mirada desprovisto de todo sentido de familiaridad. Despojada de su inmediato para qué, la cosa se muestra en su extrañeza, emergiendo del trasfondo oscuro que la cimienta. Su acontecer mismo revela el carácter enigmático de su procedencia. El develamiento del ente, como lo que por sí mismo es, da lugar a la comprensión de un espacio de posibilidad, de una amplitud en la que toda aparición se sustenta. Apertura a partir de la cual lo ente, desde la nada, llega a la presencia. Así, el despertar humano de la mirada da lugar al descubrimiento tanto de lo físico como del misterio metafísico de la aparición. Surge entonces la pregunta acerca del origen de las cosas. En el primer libro de la Metafísica, dice Aristóteles, cito, en efecto, los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y las del sol y los astros, y ante el origen del todo. Termina la cita. Como sabemos, la filosofía nace de esa experiencia originaria nombrada por los griegos, por los pensadores griegos, taumasein. Ante el asombro, el filósofo pregunta buscando esclarecer el ser de las cosas. Sin embargo, diversos son los modos como el humano da expresión a su experiencia primordial del asombro. Si bien de acuerdo con Heidegger, la primera pregunta del pensamiento se encuentra en la frase ¿por qué más bien el ente y no la nada?, ella no es en todos los tiempos preguntada como tal. Cito a Heidegger. El ser humano singular, lo mismo que los pueblos, pregunta muchas cosas en su histórico camino a través del tiempo. Antes de topar con la pregunta ¿por qué es el ente y no más bien la nada?, averigua y explora y examina cosas muy diversas de muy diversas maneras. Termina la cita. El arte y la filosofía, al igual que la religión, comparten un origen común, abrevan de la misma fuente experiencial del ser humano. En el arte rupestre de la franja franco-cantábrica en Europa, encontramos el resultado material de la reacción del hombre ante ese radical encuentro con el mundo caracterizado por el maravillamiento. Como sabemos, en las cuevas de la región se encuentran pintados principalmente cuerpos de animales. La finura de los trazos, la precisión de las formas anatómicas e incluso, en algunos casos, la clara expresión de determinados comportamientos nos habla de la pericia artística de sus creadores. Sin embargo, lo que estas imágenes manifiestan va más allá de meras figuras zoomórficas. Su fascinación por las formas animales debió llevar al hombre primitivo al arrobo ante el misterio de la aparición. En estas pinturas sobresalen dos rasgos que llaman la atención. El primero se encuentra en el soporte sobre el cual las pinturas fueron realizadas. Lejos de buscar bases planas, más o menos lisas, donde establecer los dibujos, acompañado por la luz de sus antorchas, el pintor paleolítico se adentra en las grutas en busca de relieves naturales, salientes de techos y paredes en las que se encuentren anunciadas las figuras animales. El segundo está en la cercanía de algunas obras, a umbrales, grietas u oquedades naturales abiertas en las paredes de las cuevas. Ambos rasgos nos ofrecen señales que nos permiten vislumbrar algo acerca de quién es el pintor paleolítico. Pascal Quignard, el pensador francés, se pregunta
¿Por qué el arte es y ha sido una aventura sombría? No es azaroso que las primeras formas de expresión cultural se dieran al interior de las cavernas. En ellas, el pintor de la prehistoria penetra para aproximarse a los secretos de la creación de las formas. En la cueva de Pechmerge, en Cabrerets, podemos apreciar una formación estalagmítica completamente natural, exenta de intervención humana, en la que se distingue claramente la figura de dos mamuts. Eventos como este debieron sorprender a los visitantes de las cavernas. A algunos metros de ella se encuentra el dibujo de un pequeño ejemplar de la misma especie. No se trata de una copia de la forma escultórica natural y muy probablemente tampoco de algún modelo real del exterior. Las líneas verticales parecen señalar que el animal ha emergido del lodo de la gruta en un sentido similar al que la conformación natural nos sugiere. Siendo esto así, la obra aparece como una evocación del poder creacional de la cueva en tanto que útero de la gran Génetrix. Más que por la búsqueda de un soporte óptimo para pintar, es un sentimiento de proximidad ontológica el que guía en el interior de la cueva los pasos del pintor. Como hemos mencionado, este va tras las primeras formas de manifestación de las siluetas animales para, con tan solo un trazo, un sutil gesto mediante un punto, una línea o una pequeña incisión, propiciar que el animal termine de brotar. En el Uro de Covalanas en Cantabria, en el bisonte pintado y grabado de la Cueva de los Tres Hermanos en Arriès, en el reno grabado de Combarel, en la Dordoña, y en el pájaro de Alcher y en el País Vasco español, es clara la manera en que, en una mezcla de actividad y pasividad creadora, el artista contribuye a las epifanías animales. Las siluetas, así como algunos rasgos presentes en los cuerpos de los animales, están dados por las propias formas espontáneas de la piedra, de modo que el carácter rupestre del arte paleolítico no se limita a imágenes pintadas en rocas, sino que se extiende a figuras que emergen de los úteros pétreos en el interior de la tierra, a cuya patencia el pintor contribuye mediante rasgos simples pero precisos, en absoluta concordancia con las prefiguraciones naturales. Ocultos en los úteros de la madre tierra, los animales son concebidos como formas latentes que buscan hacerse manifiestas, el pintor como un medio para su aparición. La comprensión de la naturaleza como la gran madre es tan antigua como el ser humano mismo. Desde sus orígenes, éste la concibió como la gran artífice de las cosas. En su obra clásica sobre la ginecocracia arcaica, Jacob Bachofen escribe, cito, «Los organismos emergen acabados del seno de la tierra. De la madre tierra han obtenido la artística textura de su cuerpo que ella prepara y modela con inigualable maestría en el oscuro seno de la materia. Por esta razón merece Terra, ante todo, el nombre de artista, daedala artifex rerum, y por esta razón recibe la madre originaria el nombre de madre modeladora, mater plastene». Termina la cita. Como muchos artistas lo han concebido a lo largo de todas las épocas, la gran maestra del arte es la naturaleza. Sobre la creación artística, Heidegger habla, cito, de ese dejar que algo emerja convirtiéndose en algo traído delante, producido, termina la cita. Pero este producir no es el resultado de un acto absolutamente libre de la voluntad. En el caso del arte prehistórico, ni siquiera de una decisión autónoma acerca de qué y dónde pintar. Dicho producir es la respuesta a señales de un orden distinto de realidad, provenientes de un plano más profundo. Llamado por poderes albergados en la penumbra, el pintor de las cavernas está al acecho de aquello que busca venir a la presencia. Refiriéndose a las pinturas de la montaña de Saint-Victoire, realizadas por Paul Cézanne, escribe Heidegger, cito, «El pintor pinta lo que escucha como la exhortación de la esencia de las cosas». Termina la cita. La mirada precisa del cazador está en consonancia con la escucha atenta del pintor. Aunque por motivos distintos a los aducidos por Martin Heidegger, Pascal Quignard considera las cuevas paleolíticas como cámaras de resonancia.
cuyos ecos determinaron los lugares donde asentar las pinturas. Con su conocimiento detallado de los cuerpos animales y su capacidad pictórica, el cazador artista responde al llamado de las tinieblas. Desde sus orígenes, el artista imita a la naturaleza, pero en un sentido peculiar de imitación. Poiesis, decían los griegos, es mímesis. Toda creación es siempre una imitación. Platón consideró a la pintura como una copia de la copia. Al crear, el artista reproduce formas de la naturaleza que a su vez son una imitación de los modelos arquetípicos que habitan el mundo de las ideas. Y sin embargo, el pintor no imita la naturaleza creando copias fieles de los modelos proporcionados por la Gran Madre, sino incorporándose a las fuerzas primordiales de la creación de las formas. El artista no remeda la variedad de las formas produciendo una representación de la realidad, sino que congenia con el poder configurador de la naturaleza para crear con él, desde él y en el mismo sentido de él. De modo que, como ha escrito Paul Klee, el artista no reproduce lo visible, sino que lo hace visible. Incorporándose al libre juego de la génesis de las formas, el pintor paleolítico compone y hace manifiestos, a la manera de la naturaleza, los cuerpos animales. Mímesis es poiesis. Toda imitación es una creación. Emulando la soberana actividad productiva de la vida, el artista, dice Mariano Ibérico, el filósofo peruano, el artista concurre al acto creador como potencia activa. Termina la cita. De modo que el acto artístico por medio del cual el humano produce sus obras no es el resultado de un poder independiente, sino de una prolongación de la actividad generatriz de la naturaleza. Así, remontándose a la fuente de la aparición para confluir con el secreto configurador de las formas, dice Mariano Ibérico, el artista se convierte en una representación microcósmica del arcano metafísico de la realidad. El pintor paleolítico es un cómplice de las fuerzas creacionales de la madre modeladora. Desde su silencioso anonimato, pone su capacidad creativa y su pericia artística al servicio de los secretos del mundo albergados en la oscuridad. El pintor de las cavernas hace manifiesta la manera como el animal se hace animal en tanto que expresión material del principio inmaterial, sin otra intención que la de celebrar la gran plétora de las formas, participar del exuberante festín de la aparición. Ahora bien, al espacio intraterrauterino, el hombre de la prehistoria accede no solo tras los rastros latentes de figuras apremiantes de manifestación, sino con la finalidad de esbozar imágenes que hagan evidente una procedencia remota de los animales, a partir de su cercanía a oquedades en las paredes de las grutas, que remiten a profundidades aún mayores. El ejemplo más elocuente al respecto lo encontramos en la cueva de Cobalanas. Dos ciervas arriban a nuestro mundo conocido, provenientes de una insondable oscuridad, perteneciente a una región de la realidad inaccesible a nosotros. Expulsadas, las figuras animales indican provenir de profundidades sin fin. En otra sección de la misma gruta, dos ciervos merodean un umbral del que parece haber salido el uro que se encuentra frente a ellos. Habiendo dejado atrás la luz del sol para internarse en la portentosa tiniebla de las cavernas, quienes se erigirían en los primeros artistas de la humanidad, se topan en las paredes con el límite a partir del cual se halla ante ellos el abismo. Guiados por inquietudes ya propiamente humanas, los hombres y mujeres de la prehistoria exploran en las grutas los misterios del origen de las cosas. Los documentos iconográficos dejados en ellas demuestran la clara intención de los pintores por hacer manifiesto lo otro de lo ente, el trasfondo abisal como lugar de procedencia de las cosas. Conducidos por los vientos helados que exhalan esos inescrutables agujeros internos de las cuevas, los pintores se aproximan a ellos para asentar las figuras que refieren su origen a cornucopias que se pierden en la eternidad, los cuales comunican
la naturaleza finita con la infinitud, el mundo conocido con ese misterioso lugar de origen y regreso que tanta riqueza espiritual, tanto artística como religiosa, ha dejado a lo largo de la historia de las culturas. En las cuevas del Castillo y Gabilou, esta última en la Dordoña, destaca la relación entre las cabezas de los caballos y el abismo. La salida de los umbrales comienza por la cabeza, buscando advertir lo que hay al otro lado. Arthur Schopenhauer ha dicho que uno de los fenómenos más sorprendentes que muestra que todo orden físico de cosas se basa en otro totalmente diferente es el de la procreación. Desde los orígenes, la idea de fertilidad deambula en el imaginario de la humanidad. En dos pinturas de la cueva de Cosquer en Marsella, la oquedad de procedencia de las presencias animales adquiere claramente un aspecto vaginal. En las cavernas paleolíticas hay reminiscencias explícitas de la mítica analogía repartida entre los pueblos, entre los mitos de un sinnúmero de pueblos, entre la caverna y las entrañas femeninas. En Tito Bustillo sorprende la forma vaginal de las aberturas en las paredes, cerca de las cuales aparecen las figuras animales. En una de ellas, una cierva sin cabeza vuelve al reino de la oscuridad. El carácter acéfalo del animal es elocuente. A diferencia de las cabezas de caballo del Pendo y Gabilou, que parecen llegar desde el umbral, la cierva no requiere más de la parte superior de su cuerpo. Su tiempo ha concluido. Solo precisa de las patas que la llevan de regreso a casa. 3. Hacer ver lo invisible. Hacer ver lo invisible quizás haya sido desde los inicios la función del arte, si es que a ésta se le puede adjudicar función alguna. En el seminario sobre Heráclito del verano de 1943, Heidegger comenta, cito, «Toda esencia es, en verdad, sin imagen. Entendemos incorrectamente esto como una carencia. Olvidamos así que es lo sin imagen y, por lo tanto, lo inintuible, lo que confiere fundamento y necesidad a todo lo factible de imagen. Pero, ¿qué podría pintar un pintor que no ve siempre más allá y más ampliamente de lo que pueden ofrecer los colores y las líneas? Sin lo inintuible, aprehendido como posibilidad de ver, lo visible no es más que un estímulo visual». Termina la cita. En el mismo sentido, en sus notas sobre Paul Klee, ante la afirmación del pintor acerca de que el arte no reproduce lo visible, sino que lo hace visible, Heidegger dice, ¿qué? ¿Lo invisible? ¿Y de dónde y cómo esto determina? Como hemos visto, es la sed de realidad lo que lleva al ser humano a atravesar al objeto de consumo, al ente reducido a recurso disponible para recuperar el ser en sí de la cosa. Superando su animalidad meramente depredadora, el hombre deviene humano en la contemplación desinteresada, en el descubrimiento gratuito de los entes. Sin embargo, la negación de la utilidad lo lleva aún más lejos. La presencia de la cosa en su ser aquí y ahora remite al humano al milagro de la aparición, o como lo ha llamado el filósofo peruano Mariano Ibérico, al supremo secreto universal de la vida, el cual consiste en que algo sale de la nada, pero de una nada que no es el simple no ser, sino la ausencia, el no ser de la apariencia. Termina la cita. La aparición es el verso y anverso del ser, los lados positivo y negativo de la existencia. La contemplación de la cosa en la pureza de su acontecer es la vía que lleva al hombre a la revelación tanto de lo ente como de lo no ente, de lo otro de lo ente, pero ya no solo de la nada, sino de aquello que, sin reducirse a lo ente, ni ser como ningún ente, fundamenta la posibilidad de llegar a la presencia de todo lo ente. Lejanos atisbos de la pregunta por el ser rondan en las cuevas paleolíticas. La mirada penetrante del cazador, la escucha atenta del pintor y la amplitud onírica del hechicero llevaron a los exploradores de las cavernas al atrevimiento religioso de señalar, mediante su arte, la inescrutible unión entre lo visible de las apariencias y lo invisible de ese más allá que gracias a la visión de la apariencia llega a nosotros. Con sus pinturas, el hombre de la prehistoria logra hacer manifiesto lo invisible a través de lo visible en su propia invisibilidad. Si las figuras animales fueran la finalidad última del arte prehistórico, la penumbra no sería su principal lugar de pertenencia. Es en esas guaridas de los secretos del mundo donde por primera vez el ser humano profundizó en los enigmas de la aparición, dando expresión al presentimiento de algo que permanece siempre oculto
detrás de toda forma de manifestación. De acuerdo con Heidegger, la obra de arte da lugar a la apertura en que lo ente llega a la presencia, permitiendo vislumbrarlo como lo que es y en la manera que es. Cuando la obra propicia esta apertura, en ella acontece la verdad de lo ente como tal. Este aparece resplandeciendo en la plenitud de su existencia. Pero ¿qué sería del resplandor sin la oscuridad que lo subyace? En la apertura instaurada por la obra, lo que en la luz primigenia del aparecer se manifiesta es el indescifrable misterio de las cosas. Si el arte rupestre fascina, es porque en sus obras se hace patente el juego entre desocultamiento y ocultamiento, constituyente de todo fenómeno de la aparición. Las figuras animales no se agotan en sí mismas. A través suyo, algo más vasto se vislumbra sin ser del todo descubierto. Se muestra manifestándose en su propio ocultamiento. Las ontofanías animales esconden el fundamento de su existencia. Acerca de quienes las realizaron, podemos declarar, con el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, lo siguiente. Los pintores barren la realidad con sus escobas de plumajes, es decir, de colores. Escobas o pinceles es igual, y barrida la realidad, dan paso al enigma, es decir, a la obra oculta y revelada por ellos mágicamente. De acuerdo con Octavio Paz, la función del arte es, cito, abrirnos las puertas que dan al otro lado de la realidad. Termina la cita. En ese otro lado se encuentra el umbral de procedencia de las cosas, ámbito de los secretos del ser. Con sus pinturas, el pintor de las cavernas evidencia el ocultamiento y desocultamiento del fundamento, dados simultáneamente en el aparecer de las figuras bestiales. Los animales salen a la luz en un ambiente de penumbra en el que no los abandonan los secretos de su existir. Portadoras de misterio, las figuras zoomórficas se erigen como verdaderas hierofanías. Así, las pinturas rupestres son los documentos antiguos, los documentos testigo más antiguos, como los llama Mircea Eliade, que nos hablan de la reacción del humano ante los arcanos de la realidad, señales de la inmanente presencia de lo invisible, expresión gráfica de lo inefable. 4. La gran fiesta del mundo. Al interior de los laberintos de penumbra, inmersos en los juegos de luz y sombra provocados por las antorchas encendidas, con la grasa de las presas, los hombres y mujeres de la prehistoria presenciaron las hierofanías animales. Las por nosotros llamadas obras de arte fueron en sus orígenes vehículos a través de los cuales el poder sacral nos alcanza. Sus efectos consistieron en transportarnos a la fuente de la que emana la realidad y en la que se hermana la comunidad de los vivientes. El arte de las cavernas está envuelto en un aura ceremonial, pues forma parte de un conjunto de rituales mágico-religiosos en los que el hombre se vincula con los poderes soberanos de la realidad, con el conjunto de las fuerzas primigenias y de las presencias sagradas que la fundamentan. La existencia de litófonos naturales y flautas de hueso, junto con otros elementos de orden ritual, como la impresión de manos en negativo, fragmentos óseos incrustados en ranuras o depositados en repisas de las paredes y cráneos de animales, configuran el ambiente sagrado en el que tuvieron lugar las hierofanías. Octavio Paz comenta, cito, «El pintor nos da santo y seña para traspasar la muralla. Si damos el salto, caeremos en el centro inmenso del ágata, en la soledad de la noche cósmica, en la espiral de la tromba o en el torbellino petrificado del caracol». Termina la cita. En la sempiterna oscuridad de las cavernas, bajo el vaivén de la luz incandescente de las antorchas, en sintonía con los cantos guturales y los bramidos animales, llamadas por los silbatos señuelo del cazador hierofante, se van descubriendo una a una las hierofanías bestiales, anunciando su llegada el batir de los tambores y la música de los litófonos de calcita. A la delirante ronda son convocados los espíritus animales. A través suyo se presenta el cosmos mismo en su totalidad. Cito a Pascal Quignard. Los sones simulados, las máscaras sonoras de las presas, introducen al animal de los cielos,
al animal terrestre, al animal acuático, a todos los animales, comprendidos los hombres, el trueno, el fuego, el mar y el viento, en la ronda predadora. La música hace girar la ronda con los sonidos de los animales en la danza, con las imágenes de los animales y los astros en las paredes de las grutas más antiguas. Intensifica su rotación, porque el mundo y el sol y las estrellas giran, y las estaciones y las mudas, y las floraciones y las frutas, y el celo y la reproducción de los animales. Termina la cita. En la denominada Sala de los Toros de Lascaux, así como en el plafón de la Gruta de Altamira, podemos apreciar, al ritmo de cada una de ellas, la llegada de las presencias soberanas del mundo. La ronda alucinatoria congrega, más que a ejemplares de distintas especies, a las señoras y señores de la tierra. En el encuentro, las certezas cotidianas se vienen abajo, dando lugar a un sinfín de posibilidades de convivencia, comunicación e intercambio. Hundidos en medio de una embriaguez febril, hombres y mujeres, embosados y al mismo tiempo transfigurados detrás de la piel y la máscara de las bestias, liderados por los poderes oníricos del hechicero que anima las visiones animales, giran y giran, vibrando intensamente en unidad con el todo. El último párrafo para cerrar. Es muy probable que el contexto ceremonial del que, en conjunción con la música, la danza y el canto, formaron parte las pinturas de las cavernas, correspondiera a ritos de iniciación en los secretos del mundo. Posterior al delirio y al éxtasis, ya en el exterior de la sombra cavernaria, el iniciado se encuentra ante un mundo por completo distinto, conocido desde una profundidad inusual. Detrás del orden cotidiano de las cosas, sabe ahora resguardados los secretos, donde se fragua la inmensa riqueza de los prodigios, visibles e invisibles, que sostienen la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Julio por los dibujitos. Sí. Bien, pues muchísimas gracias, Edgar. Ya le debíamos un encuentro filosófico al arte rupestre y además también convocar a los artistas. ¿Conoces algunas cuevas de las que has pintado? No, pero que haya sido. Personalmente aún no. Aún no, entonces irás, tendrás que ir, porque si estás pintando esto de lo que tú ves en las imágenes, habrá que ir para que estés ahí. Pues muchas gracias, Edgar. Vamos a pedirles a nuestros ponentes de la mesa que suban. Ahorita vamos a traer otro par de sillas, por favor, para dialogar un poco, tener algunas preguntas. Aline tiene unas tarjetas, si quieren apuntar ahí su pregunta, va a ser más sencillo. Y también ya tenemos unas preguntas desde YouTube, entonces ahorita las vamos a poner aquí. Pero si quieren nos reacomodamos. Perdón, Julio, es que tenemos poquitas sillas, entonces yo voy a estar de pie y aquí tenemos, creo que tenemos una silla más aquí, si la puedes traer, Julio, está acá atrás, mira. Entonces aquí, que venga el doctor Jorge Martínez también, aquí, ¿no? Ah, bueno. Entonces, los ponentes, por favor, si se pueden acercar. Y recordarles a los que nos están siguiendo en Zoom, por favor, que apaguen sus micrófonos, sus audios para que no se escuche ruido. Ahorita, siéntate. A ver, por eso aquí. Muy bien. Ahorita nos acomodamos. ¿Quién falta? Sí, va a ser muy breve porque a la 1:30 hay otro evento, entonces no vamos a poder extendernos salvo 10 minutos y es en otro lado. A partir de la 1:30 no será grabado, pero podemos estar y terminar un poco antes de las 2, perfectamente.
Bueno, pues primero volverles a agradecer a todos por la mesa tan extraordinaria que nos muestra realmente un acercamiento entre la filosofía y el arte rupestre, como ustedes acaban de ver. Y vamos a tener otra sesión mañana también, vamos a seguir escuchando a los especialistas y otra sesión más el jueves, entonces esto todavía va a continuar un poco más. Aquí tengo algunas preguntas y saludos, tenemos muchos saludos de varios lugares, pero yo les quiero lanzar la pregunta central. Si nos pudieran decir en una frase más o menos breve o en una reflexión más o menos breve, que nos respondan la pregunta de nuestro encuentro. Ya nos lo expusieron, ¿no? Pero digamos, como para hacer una recapitulación, ¿no? ¿Por qué empezamos a pintar hace más de 65,000 años? Y seguimos pintando, y bueno, aquí Julio es una muestra, y también el artista del video de Paco es tu hijo, ¿verdad? Francisco también, Francisco Mendiola Jr. es el artista del video. Entonces, vamos a empezar con Pilar, por favor, si nos puedes, te voy pasando está bien. Sí, gracias, Alma. Bueno, yo realmente no tengo respuesta para esta pregunta, ya en mi presentación lo expliqué, ¿no? El por qué. Y bueno, y de hecho, en las conversaciones con Jorge ya también se lo comenté. Sinceramente no lo sé. ¿Qué es lo que nos llevó, no? ¿Qué necesidad interior? Porque ha de ser una necesidad interior que nos llevó a plasmar esas imágenes en nuestro entorno, ¿no? En un entorno en el que vivíamos. En las cuevas, en los abrigos, en las rocas, al aire libre. Yo no tengo respuesta a esa pregunta, pero bueno, sí que de todo este arte rupestre paleolítico, pues el saber que hay que no es una mera decoración, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo no utilizo nunca el término que se utiliza en Francia de sitio decorado, porque parece que es como darle simplemente ese carácter estético, que por supuesto lo tiene, pero sí que tiene ese otro sentimiento, ¿no? Ese simbolismo, es expresar algo importante para la comunidad, ¿no? Y con ese código que ellos tenían y que nosotros no somos capaces, más que bueno, pues de lucubrar. Pero sí que es verdad pues que tendría que haber una pulsión interior de quienes lo hacían, pero ¿qué tanto era eso? ¿Una pulsión creativa como la de hoy día o de qué tipo? No sé, yo no tengo respuesta. ¿Podemos seguir contigo, Francisco? ¿Qué te parece? Vamos a ir brincando. Pues hay algo que subyace cuando uno investiga gráfica sobre matriz rocosa. Y no importa tanto que sea de este tiempo o sea de hace 30,000 años. Ahí está la constancia de la producción de efecto emotivo de quien dibujó sobre esa matriz rocosa y de quien la observa. Hay una obsesión en la arqueología mexicana, por lo menos, de datar, de fechar, de interpretar, de describir, pero se priva el sujeto cognoscente del sentimiento, de la emoción, y se hace a un lado lo que Georges Devereux señala como la ansiedad en el método de las ciencias sociales. O sea, hay que hacer conciencia de que quien creó este tipo de expresiones tuvo esa pulsión de orden emotivo, independientemente de la funcionalidad o no funcionalidad de graficar sobre matriz rocosa. Y para seres humanos de este tiempo, la conciencia de que provenimos de esa matriz rocosa nos funde con la misma. Es una tabla de salvación para
sobrevivir en estos tiempos aciagos. Hemos perdido esa capacidad de asombro, por un lado, y de conciencia de que ahí está el origen del ser humano. O sea, la prueba de la capacidad de abstracción del Homo sapiens sapiens, arqueológicamente se demuestra en este tipo de graficación. Hubo baile, hubo danza, hubo canto, hubo palabra, pero esa no queda en el registro arqueológico. Lo que queda es la graficación sobre la matriz rocosa. Entonces, pues estamos ante la constancia y la prueba fidedigna de que experimentamos sentidos sensibles al haberse graficado esta matriz y al observarla. Entonces el juego que se plantea es fundirse con esa graficación. Y me pueden decir que eso no es arqueología, así me lo dicen los colegas, me excluyen, lo cual me tiene sin cuidado. Tenemos que abrir el corazón, tenemos que abrir la conciencia, porque si no, no vamos a ser mejores seres humanos. Hasta aquí. Muchas gracias, Francisco. Hay algunas preguntas que se responden con lo que acabas de comentar. Le voy a pasar el micrófono a Daniel para que él nos diga qué opina. Y bueno, también ahorita leeremos algunas preguntas que están en YouTube. Bueno, a mí si me preguntáis sobre el origen del arte, creo que antes de hablar, muchas veces cuando estudiamos el arte prehistórico nos limitamos a ver cuándo son las pinturas o los grabados más antiguos, ¿no? Para justificar el origen del arte. Pero creo que hay que tomar una serie de preámbulos previos al arte, que es lo que nos humaniza y hace humanos, y lo que nos da la capacidad de representar lo que se llama o que llamamos el arte prehistórico, ¿no? Entonces yo, según se estaban hablando los compañeros, estaba haciendo un poco boceto para desarrollarlo, ¿no? Porque lo habéis hablado muy bien. O sea, hay que tomar un punto de inicio para saber realmente dónde vamos a ir, ¿no? Y lo has comentado antes muy bien. Te quiero decir, normalmente en lo que es la ciencia, y ahora respondo a la pregunta, pero quiero hacer el prólogo. Normalmente cuando hablamos o sea, hacemos ciencia o publicamos, muchas veces los investigadores estamos interesados en publicar el dato, ¿no? Y ser quienes más hemos hecho esto, o bueno, más este yacimiento es el que más tal, esto, lo otro tal. Pero se dan datos que es como si nos estuviéramos leyendo una revista de impacto, ¿no? Mira esto y el otro, mira lo que ha salido. Pero no somos conscientes o no somos capaces de limitarnos a pensar toda esa cantidad de datos que se están volcando a diarios, ¿no? Tenemos que hacer una reflexión sobre todos esos datos y tomar unas conclusiones sobre eso, ¿no? Y eso yo creo que lo que somos los investigadores no nos paramos a pensar sobre ello. Y ahí es donde yo desarrollo un poco de por qué creo que se origina el arte. En primer lugar, nuestra capacidad de sociabilización. La capacidad de sociabilización lo que nos hace es marcarnos pautas para hacer cosas en colectivo, es decir, no ser miembros o personas individuales, que es una cosa que actualmente vamos en regresión. Es decir, y no lo quiero criticar, pero tenemos muchos aparatos digitales, estamos conectados en muchos sitios, pero estamos conectados con nuestro propio aparato y no nos conectamos con nosotros mismos. Tenemos que sociabilizar en ese sentido. Esa capacidad de sociabilización nos ha permitido empatizar. Es decir, ponernos en lugar de terceras personas. Si una persona tiene una enfermedad, yo le voy a cuidar porque me pongo en su lugar, pienso que está mal. Si no puede obtener un recurso, yo se lo voy a dar, ¿no? Y eso llegaría a la muerte. Fijaros, la muerte. Ser capaz de, digamos, a través del duelo, ser conscientes de la muerte. ¿Los animales son conscientes de la muerte? Cuando nosotros enterramos a un difunto y le damos una serie de objetos votivos, empezamos a ser conscientes de que durante nuestra vida tenemos un fin que es la muerte, ¿no? Y ese duelo lo que hace es, digamos, trasvasar la línea de la muerte para pensar que la muerte es un paso más de la vida y por lo tanto podríamos pensar en la resurrección. Y ahí empezaríamos a hablar de un tema que es la espiritualidad, al cual se ha relacionado mucho el arte prehistórico. Por tanto, dentro de lo que es la espiritualidad, tendríamos una dualidad, vida y muerte. Pero no solamente la vida y la muerte se aplican en el ser humano, se aplica en la propia naturaleza. El agua, por ejemplo, ¿está viva o está muerta? El agua que transcurre por un río está viva. ¿Y la naturaleza está viva o muerta? La naturaleza está viva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están las estaciones del año y según las estaciones la naturaleza cambia. Y ese concepto lo entiende el ser humano en un momento